Nos acompaña el maestro Ricardo Cuevas Miguel, quien abordará el tema tópicos condominales. El maestro Cuevas Miguel es notario 110 de la Ciudad de México, estudió la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho, donde se tituló en el año de 1982. El 18 de mayo de 1994 obtuvo la patente de notario 210 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Es notario del Patrimonio Inmueble Federal desde el 23 de enero del año 2002. En el año 2014 obtuvo el grado de maestro en Derecho Privado por la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. En el área docente, el maestro Ricardo Cuevas Miguel es profesor titular por asignatura en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México del año 1993 a la fecha, en donde ha impartido las materias de bienes y derechos reales, derecho notarial y registral, contratos, sucesiones y obligaciones en la licenciatura de Derecho. Es profesor titular por asignatura en la materia de Derecho Notarial y Registral en la maestría en Derecho Privado en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México del año de 2015 a la fecha. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Asociación Civil, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Asociación Civil, el Colegio de Notarios del Distrito Federal, Asociación Civil y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Recibamos con un aplauso al licenciado Cuevas Miguel. Buenas tardes a todos. Me honra mucho estar aquí en el instituto y agradezco mucho la invitación que me fue hecha para estar aquí con ustedes. Esto más que una plática, esto es más bien dar a saber mis inquietudes, ¿verdad?, en relación a varios temas referidos al condominio. Me agrada mucho porque sé que estoy en muchos casos ante mis pares y sé que hay abogados muy reconocidos, gente que trabaja en registro y gente que trabajamos en notaría. Entonces, me agrada mucho estar en este ambiente porque entiendo que hablaremos cosas en común. Bien, para comenzar, Voy a tratar de ser muy sintético en lo previo referido al régimen de propiedad y condominio. Se entiende que este régimen es, como dicen los autores, una modalidad de la modalidad, una modalidad que se llama copropiedad. Y esta copropiedad que se da en el régimen de propiedad y condominio coexiste, ¿verdad?, con la propiedad privada o exclusiva que se tiene sobre alguna unidad de propiedad exclusiva. Es decir, como enseñaba el maestro Borja Martínez décadas atrás, se trata de un régimen mixto. Todavía asombra escuchar a algunas personas que piensan que este régimen es meramente copropiedad y no es así. Repito, es un régimen mixto. Ahora, es una modalidad porque existe el derecho de propiedad, pero va a sufrir algunas transformaciones o modificaciones en cuanto al ejercicio de los poderes jurídicos que trae como consecuencia. No es el ejercicio ordinario de los poderes, sino existen algunas modificaciones. De tal manera que se conserva en su esencia el derecho de propiedad, pero sufre esas modalidades, esas transformaciones y esos cambios. Esta copropiedad que se da en este régimen es de las dos copropiedades forzosas que se regulan en el Código Civil. Es decir, está la copropiedad forzosa que se da en la medianería, que muchos conocemos como el muro medianero, y la copropiedad forzosa que se da precisamente en este régimen, y se da en virtud de la situación jurídica que presenta el inmueble, de tal manera que no es,
posible que en esta copropiedad forzosa se dé una acción de división porque la naturaleza misma de los bienes lo impide. En las copropiedades forzosas no existe la acción de división y no existe el derecho del tanto, de tal manera que, como su nombre lo indica, es forzosa, es necesaria, y entonces la ley, recoge esta situación y la plasma. ¿Se pudieran terminar? Sí, cuando el bien se destruya o cuando, en el caso del régimen de propiedad y condominio, se disolviera el régimen y se pudiera vender el inmueble, ¿no? Pero es algo que no se le puede exigir a los copropietarios realicen, como en una copropiedad ordinaria. Es decir, si recuerdan, en la copropiedad ordinaria, llegado el caso de conflicto, puede cualquiera de los copropietarios acudir ante el juez para solicitar esa disolución de la copropiedad debido a que no hay manera de avenirse entre ellos. Entonces el juez los manda a llamar, les va a decir que sería bueno que tuvieran algún acuerdo, y si no se llega al acuerdo, el juez puede sentenciar que ese bien se saque a venta, a remate. Eso es en la copropiedad ordinaria, pero en la copropiedad forzosa no es así. ¿Por qué? Porque la situación de los inmuebles no lo permite. Bien, en doctrina y en legislación extranjera, por ejemplo en Argentina y en España en algunos lados, el término condominio es sinónimo de copropiedad. Es decir, jurídicamente hablando, técnicamente hablando, la acepción condominio significa copropiedad. Por eso la primera ley que existió sobre este régimen en los años 50, que fue obra precisamente del maestro Manuel Borja Martínez, se le llamó a este régimen régimen de propiedad y condominio. Es decir, entiéndase, régimen de propiedad y copropiedad, porque decíamos que es un régimen mixto. Desafortunadamente, después de esa ley, todas las que le siguen, no entendiendo la razón o las razones que el maestro Borja daba, y hasta la fecha, ¿no?, tanto la ley local como la de los otros estados, se habla de la ley de propiedad en condominio, lo cual técnicamente es equivocado, porque estaríamos diciendo propiedad en copropiedad, y dijimos que no nada más es una copropiedad, sino que es un régimen mixto. Entonces deberíamos, al mencionar este régimen, decir régimen de propiedad y condominio. Pero bueno, se ha vuelto ya una manera de, digamos aquí en el país, de expresar este régimen como condominio, ¿verdad? ¿Dónde vives? Pues en un condominio. Pero ya hablando en puridad técnica, y digamos, dado que estoy con abogados, deberíamos de citar nuestro régimen como de propiedad y condominio. Bien, de acuerdo al Código Civil del Estado de México, hay al artículo 5.166, hay 3 presupuestos que se requieren para que exista este régimen. Y estos presupuestos evidentemente tienen que darse para que pueda esta figura otorgarse ante notario. Dice este artículo del Código Civil del Estado que se debe de constituir en inmuebles construidos o por construir. Es decir, la ley habla de viviendas, locales, naves, etcétera, de tal manera que da a saber que la idea es que estos inmuebles o estén construidos porque se trate de inmuebles ya con alguna existencia previa, o si son inmuebles nuevos, estén destinados a ser edificados, ¿no? Y la ley misma lo permite que se constituya el régimen, aunque solamente se cuente con las autorizaciones, la licencia, los planos, etcétera, y aunque no se haya inclusive empezado a hacer los cimientos del inmueble,
se puede constituir ya el régimen. De hecho, en la práctica me ha tocado ver ya boletas prediales que hablan de departamento 1, departamento 2, y va uno al inmueble y es un lote de terreno. ¿Por qué? Porque se permite así. La idea es que aunque se otorgue la escritura y todavía no comience la obra, se trate de una obra en proyecto. Es decir, si estudiamos los elementos de la escritura constitutiva que están en la ley de condominio local, vamos a ver que cita varios documentos que nos hacen descubrir que precisamente se trata de inmuebles que si no están construidos se van a construir. Se habla de un indiviso, se habla de una memoria técnica, se habla de planos, etcétera. De tal manera que no se constituye el régimen para que queden los terrenos sin edificar. Eso estaríamos hablando más bien de una lotificación, de un fraccionamiento, de una subdivisión. Pero si va a haber un régimen de propiedad y condominio es porque precisamente se cuenta con esas autorizaciones porque se va a edificar sobre los predios. Entonces, repito, el primer presupuesto que marca el Código Local es que se trate de inmuebles construidos o por construir. El segundo presupuesto que este artículo establece es que tales inmuebles tengan un aprovechamiento independiente por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común que a su vez tenga salida a la vía pública. Esto pues evidentemente es interesante y es muy lógico, ¿verdad? Me tocó en alguna ocasión, aquí también en el Estado de México, estar en un inmueble donde para poder salir de la vivienda teníamos que pasar por el comedor de otra vivienda. Atravesábamos el comedor y salíamos. O sea, como que es algo que no es práctico, no se puede convivir así. Entonces, buenamente el código señala que deben tener salida independiente, ya sea a la vía pública o a un elemento común que tenga salida a la vía pública. Y el último presupuesto que marca el Código Civil es que los inmuebles pertenezcan o estén destinados a pertenecer a distintos dueños. Es decir, no se constituye un régimen de propiedad y condominio para que el propietario siga siendo dueño del inmueble. Es decir, ni económicamente ni jurídicamente podría ser explicable. Alguna vez sí tuve en la mano un régimen donde constituyó una persona, firmó la escritura constitutiva y el señor rentaba los departamentos. Él era el único dueño. Bueno, pues esto jurídicamente es un imposible jurídico, porque si dijimos que hay copropiedad, si hay un solo dueño no hay copropietario, de tal manera que no podría darse el caso, jurídicamente hablando, Puede ser que de facto se haga como esta escritura que yo vi y el señor que rentaba el edificio, ¿no? Pero ahí no hay copropiedad, entonces no podría ser un régimen de este tipo. Entonces, antes los notarios de hace más tiempo, me tocó ver muchas escrituras así, que como cláusula primera o segunda en las escrituras constitutivas ponían que era finalidad del propietario enajenar las distintas unidades a terceras personas para que los adquirieran en este régimen. Es decir, como para dar a entender que se iban a enajenar y que iba a haber distintas personas ya como copropietarios. Era una cláusula que yo creo que era, ¿cómo decirlo?, era de estilo. Ahora ya no lo asentamos los notarios así, pero digamos, si alguna vez llegan a ver alguna cláusula en este sentido, no es que esté equivocada, es un poquito para afinar y para establecer que se están cumpliendo con todos los presupuestos, ¿no? Bien, esos son los tres presupuestos básicos que marca el Código Civil. Y bueno, de ahí pasamos a la ley especial, a la ley que regula este régimen. Y esta ley, como todos sabemos, establece que para que se constituya el régimen se requiere otorgar una escritura pública. Es decir, solamente los notarios
o ante los notarios se pueden otorgar este tipo de instrumentos. Ningún otro fedatario, ya sea local o federal, podría intervenir en una constitución del régimen de propiedad y condominio, porque al hablar de escritura pública, pues es muy específica la ley. Aparte que también señala en algunos artículos, habla de notario, pero al establecer escritura pública es que es una escritura pública. No puede haber una póliza de un corredor en donde se plasme una escritura de este tipo. Somos exclusivamente los notarios los que estamos legitimados para que ante nosotros se otorguen estos instrumentos. Y bueno, les decía yo que vine a compartir inquietudes que seguramente en la práctica a ustedes les ha de haber sucedido que llegan casos como estos. Y empiezo con algunas de ellas. Fíjense bien, ¿qué facultades requiere una persona para constituir el régimen de propiedad y condominio? Es decir, alguien llega a las notarías, a sus oficinas y les dice, licenciado, mi mamá quiere constituir el régimen de condominio. Bueno, y su mamá es propietaria, no, fíjese que resulta que es una herencia que les dejó mi abuelo, y bueno, son mis tíos y es mi mamá, pero ya ellos quieren terminar sus problemas, quieren cada quien tener una vivienda, y bueno, así como este caso podemos preguntarnos, ¿qué sucede con un inmueble cuyo propietario está casado bajo el régimen de sociedad conyugal? ¿Podrá el titular registral, la persona a cuyo nombre está la escritura de adquisición, de manera individual acudir ante notario y firmar esa escritura? O como está en sociedad conyugal y si forma parte de la sociedad conyugal el inmueble, tiene que venir el cónyuge. Esa sería una primera interrogante. En la práctica, seguramente ustedes ya tienen su opinión bien formada. En la práctica notarial me he fijado que sucede lo siguiente. Los notarios estamos para brindar seguridad jurídica. Los notarios estamos para que las personas que acudan al despacho, en la medida de lo posible, no tengan que, por virtud de ese instrumento, tener que acudir a una instancia judicial, porque precisamente para eso somos peritos en derecho. Entonces tenemos que brindar seguridad jurídica. Y desde esa óptica, en muchos de los casos, en este caso o en otros, de otras materias, como se dice comúnmente, y perdón mi expresión, ¿no?, nos vamos por la sombrita, ¿no? Y no es porque no tengamos nuestro propio criterio jurídico, sino que en ocasiones puedo yo tener un criterio que puedo sostener válidamente, ¿verdad? Pero sí sé que cuando llegue a alguna instancia administrativa o judicial, a lo mejor la persona que está en el registro público o el juzgador en un juzgado puede ser que no tenga la opinión que yo tengo. No quiere decir que nos estemos o nos debamos de sujetar siempre a los criterios de las terceras personas, pues para eso somos también expertos en derecho y para eso también tenemos que tener argumentos para, en dado caso, defender el instrumento, ¿verdad? Pero en muchos casos optamos por, ¿sabe qué? Pues si está su mujer, si está su marido, pues tráigalo, ¿no? Pero hay muchos casos en los cuales resulta que ya no hay convivencia, ya no se saben dónde están y entonces ese pudiera ser un punto o un foco importante. Muy ligado a esto está el caso, por ejemplo, que el inmueble esté en copropiedad. Y esto pasa mucho cuando los hijos adquieren por herencia bienes en copropiedad. Resulta que hay un número de hijos que están de acuerdo en que se constituya el régimen, otros no, o hay algunos que tienen los recursos para pagar la escritura y pagar los planos y todo el proyecto arquitectónico, etcétera, pero hay otros que no tienen recursos, o hay otros que aunque lo tengan, pues simplemente no quieren, o sea, quieren que sus hermanos paguen todo, ¿no? Y entonces acuden a la notaría, oiga, somos 4 hermanos, 3 queremos hacer el régimen y hay un 4 hermano que no quiere y dice que no va a venir a firmar y que le hagamos como queramos, ¿no? Es decir, hay copropiedad
¿Qué se requiere? ¿Tienen todos que acudir para firmar esa escritura o basta con la mayoría? Otro caso que en la práctica se da es cuando el propietario del inmueble ha fallecido y resulta que el trámite sucesorio se ha prolongado ya por muchos meses o por años. Ya hay un albacea designado, ya hay legatarios o herederos reconocidos, ya sea en una escritura ante notario o en un juicio. ¿Qué pasa ahí? Ya murió la persona, está el albacea, están los legatarios y dicen quién va a firmar la escritura. ¿La puede firmar el albacea o tienen que firmar los herederos y legatarios junto con él? Porque puede ser el caso que vimos antes, unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Podría el albacea, en ejercicio de ese cargo, constituir el régimen de propiedad y condominio sin que concurran los herederos y legatarios? Otro caso, acuden ante ustedes personas que son apoderadas de los propietarios o del propietario más bien de un inmueble que se quiere sujetar a este régimen. ¿Qué facultades requiere este apoderado para poder otorgar el instrumento ante el notario? Si es mi abogado, tiene un poder para pleitos y cobranzas. ¿Será suficiente un poder para pleitos y cobranzas o necesita actos de administración? O si, como dije yo hace rato, y perdón la expresión nuevamente, nos vamos por la sombrita y le pido que sea actos de dominio, ¿no? Es decir, ¿qué facultades requiere ese apoderado para acudir a la notaría y otorgar este instrumento? Hay otro supuesto que también seguramente ha llegado a sus oficinas. Resulta que el propietario de ese inmueble es un menor de edad y es conveniente a los intereses del menor, hay una situación o una oferta muy buena y puede este menor incrementar sus ingresos, ¿no? Si sobre el inmueble del cual es propietario se constituye bajo este régimen. ¿Pueden los padres en ejercicio de la patria potestad acudir a la notaría y firmar la escritura constitutiva del régimen de propiedad y condominio? ¿Lo pueden hacer? Y la misma pregunta nos podríamos hacer en el caso de una persona que esté sujeta a interdicción. El pupilo. ¿Puede un tutor a nombre del pupilo acudir ante ustedes y otorgar una escritura constitutiva del régimen o requerirá que un juez lo apruebe? Y por último, en el caso de un usufructuario, el usufructuario, como ustedes saben, puede usar y disfrutar el bien, no tiene la facultad de disponer, no es el dueño, pero como puede él adquirir los frutos del bien, bueno, pues para adquirir los frutos necesito que se constituya un inmueble, ¿no?, en condominio, y entonces pretende o puede pretender que él como usufructuario constituya el régimen. En fin, son varios supuestos que en la práctica sí se presentan, y entonces es cuando nos toca a nosotros resolver y decidir. Para los presentes que no son notarios, que trabajan en notaría, yo les diría, primero pregúntenle a sus notarios. La decisión es del notario, no de los abogados, porque el responsable del instrumento es el notario. Entonces, ustedes como abogados y muchos ya expertos en esto, bueno, pues pueden acudir con sus notarios y dar su argumento, pero el que resuelve es el notario. De tal manera que, bueno, todos estos temas tienen que ver con algo muy aparentemente simple. Constituir el régimen de propiedad y condominio, ¿es un acto de dominio o es un acto de administración? Porque según la postura que adoptemos, es la solución que le vamos a dar a todos estos problemas prácticos que se nos suscitan. Y bueno, también existen al respecto dos posturas. Seguramente hay más, pero digo dos muy claras, ¿no? Hay unos autores que nos dicen que es un acto de administración
porque el inmueble no se está demeritando y su valor no está mermando, al contrario, el inmueble sube de plusvalía, sube de valor, de tal manera que se puede disponer de los bienes de las unidades privativas de una por una. Es decir, el propietario no está perdiendo, al contrario, económicamente está ganando. También nos dicen, en este mismo punto de vista, que dicho régimen tiende a conservar o hacer producir el bien. Entonces, si lo estoy conservando y voy a incrementar su valor, pues entonces nos dicen es un acto de administración. Y me ha tocado ver, y seguramente ustedes y muchos de ustedes tendrán la opinión de que efectivamente cuando está casado en sociedad conyugal la persona, con que acuda al titular registral es más que suficiente. Y algunos dirán que efectivamente cuando hay copropiedad, con que haya una mayoría de copropietarios, ¿no?, una mayoría calificada, como dice el código, es suficiente, etcétera, ¿no? Pero está la otra postura que de alguna manera desde el punto de vista técnico yo comparto. Fíjense bien, jurídica y gramaticalmente podemos acudir al diccionario de la Real Academia o algún diccionario jurídico. Jurídica y gramaticalmente, disponer, la voz disponer es sinónimo de enajenar, gravar, alterar, modificar, transformar, afectar, consumir, destruir y extinguir. Es decir, si es, digamos, el término dominio, el término de disposición implica todos estos actos. De tal manera que en la constitución del régimen de propiedad y condominio, aunque físicamente y materialmente el bien permanezca idéntico, jurídicamente está teniendo una alteración importante. ¿Por qué? Porque hay cambios de diversa índole, es decir, jurídicamente tiene repercusiones fiscales, tiene repercusiones registrales y tiene repercusiones de otra índole. No es ya solo un inmueble, van a ser varios inmuebles, de tal manera que sí se está modificando el derecho de propiedad. No es el mismo antes y después de la constitución del régimen de propiedad y condominio. Hablo del derecho de propiedad, porque físicamente, repito, el inmueble allí está y nosotros no nos percatamos de nada, pero jurídicamente las repercusiones que trae como consecuencia, ¿no?, administrativas, fiscales y de toda índole, sí repercuten, de tal manera que no es el mismo inmueble. Esa sería una primera argumentación desde el punto de vista gramatical jurídico. Otro argumento, no sé si recuerden que el artículo 5.149 del Código Civil del Estado nos dice que ninguno de los copropietarios podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudiera resultar ventaja para todos. Y bien, aunque se refiere a la cosa común, podríamos aplicarlo al bien intangible, que es el derecho de propiedad, de tal manera que si estoy haciendo alteraciones no lo puedo hacer de manera unilateral, sino requiero el consentimiento de los demás. Y por último, un poquito por analogía en el caso del usufructo. ¿Se acuerdan en el usufructo que se transmite al usufructuario el uso y el disfrute del bien? Y el propietario conserva la facultad, el dominio, la facultad de disponer, y dice el código, sin alterar su forma y sustancia. El usufructuario por sí mismo no puede alterar esa sustancia porque dice el maestro Arce Cervantes que la sustancia corresponde al propietario. Entonces, en este caso, al haber un régimen de propiedad y condominio, la sustancia es del propietario, de tal manera que no podría un apoderado para actos de administración constituir un régimen de propiedad y condominio. Hay una opinión doctrinal en relación a la sociedad conyugal. Nos dice nuestro colega notario Jorge Alfredo Domínguez Martínez que cuando hay sociedad conyugal,
si está dentro de la sociedad conyugal, como el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges, los dos deben de firmar, él lo dice, ¿no? En fin, si se dan cuenta, no podemos establecer, o no me siento yo con la autoridad para establecer esto debe ser así. Yo les comparto que me simpatiza mucho desde el punto de vista técnico, académico, doctrinal, la segunda postura, pero no dejo de reconocer, y en la práctica me ha tocado ver muchos casos en los cuales se opta por facultades de administración, y si es así, equivaldría a que un padre en ejercicio de la patria potestad sin autorización judicial pueda constituir el régimen de propiedad y condominio, a que un tutor sin autorización judicial pueda constituir un régimen sobre el bien de su pupilo, a que el albacea, como liquidador que es de una masa de bienes, pueda por sí mismo constituir el régimen de propiedad y condominio. Es decir, según la postura que adoptemos, es la solución que vamos a dar a nuestros clientes, ¿no? A las personas que acuden a las notarías. Entonces, es algo interesante que a veces pasa desapercibido. Como manejamos tantos instrumentos y la vida diaria en las notarías a veces es muy agitada, a veces ya no, digamos, de manera automática decimos, pues con que venga el señor y ya, ¿no? Pero bueno, puede suceder que alguien fuera de la notaría, los juristas o los registradores o los jueces, no compartan esa opinión y bueno, pues nosotros tenemos que brindar seguridad jurídica. Ese sería una primera inquietud en relación a la escritura constitutiva. Hay otro caso muy interesante. Para venir aquí a platicar con ustedes, estuve leyendo alguna legislación local del Estado de México y me llevé una sorpresa. Resulta que en la ley registral, el reglamento de la ley registral aquí del Estado establece que se puede inscribir el derecho real de superficie, sus modificaciones y su extinción. Este derecho real de superficie no es un derecho que esté reconocido en el Código Civil del Estado, como no lo está tampoco en la Ciudad de México, ni en la ley registral del Estado de México, ni en la de la Ciudad de México. Y entonces yo me pregunto, bueno, si es un reglamento de una ley, me pongo a pensar, ¿habrá ido más allá de lo que regula la ley registral? Porque habla en específico del derecho real de superficie. La plática anterior, tengo entendido, hablaron de los derechos reales, algunos tópicos. Y aquí, bueno, pues podemos disertar, ¿no? Pero no lo vamos a hacer. A propósito de los números abiertos o los números cerrados, pueden existir aquí en el Estado de México, se pueden establecer convencionalmente derechos reales no regulados en el Código, porque si decimos que no, porque no está regulado, entonces estamos acudiendo a lo de los números cerrados. Si decimos que el Código habla en materia registral que se inscribe la propiedad y los demás derechos reales, no dice y los derechos reales regulados por el Código. Quiere decir que si interpretamos esto abiertamente, no dijo cuáles derechos reales, dijo la propiedad y los demás derechos reales sobre inmuebles. Y esos más derechos reales pueden ser típicos o atípicos. Y entonces podría ser que empezáramos a preguntarnos, ¿es válido que una persona sea propietaria del terreno y otra distinta sea propietaria de las construcciones? Porque al establecer esto, quien fuera propietario de las construcciones es en realidad el titular de un derecho real de superficie. Y en la práctica, yo veo que cada vez más, debido a las necesidades en materia de construcción, debido a las inquietudes que hay por parte de los constructores, etcétera, hay esa inquietud. Inclusive, la verdad es que me ha tocado
ver unos cuantos, ni siquiera de los dedos de una mano, escrituras en ese sentido. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si alguien es propietario del terreno y otro dice ser propietario de las construcciones porque tiene, por ejemplo, un contrato de asociación en participación? ¿O qué pasa, por ejemplo, en los casos de los grandes centros comerciales que tienen en arrendamiento terrenos por 20 y 30 años, y en esos contratos de arrendamiento dice que ellos van a construir las naves donde está el centro comercial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Imagínense que se quisiera constituir un régimen sobre algo de ese tipo, ¿qué pasaría, no? Fíjense que desde mi punto de vista, por supuesto, hay un encuentro frontal entre el derecho de superficie, que es el derecho que se puede tener sobre las construcciones arriba en el vuelo o abajo en el subsuelo, con el derecho de accesión. ¿Recuerdan ese famoso derecho de accesión que el Código Civil del Estado de México regula en los artículos 5.91 a 5.109? Si releemos los artículos, porque todos los hemos leído, lo vimos en la universidad, o sea, todos los hemos leído, pero sería interesante releer porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que muchas veces dando lecturas y lecturas a los textos o a las leyes encontramos siempre algo nuevo. Es muy bonito el derecho, no está todo escrito y a veces podemos encontrar la intención o la ratio legis que se tuvo por parte de un legislador. En este caso, en todos los supuestos que el Código Civil establece del derecho de accesión, en todos, sea buena o mala fe del dueño del terreno, del dueño de los materiales o de quien hizo materialmente la obra, haya buena o mala fe, en ninguno de los supuestos establece que vaya a haber copropiedad entre esos dos sujetos. O esos tres sujetos, porque puede haber tres sujetos. En ningún caso establece que alguien sea dueño del terreno y otra de las construcciones. Por muy mala fe que haya habido por parte del dueño del terreno, lo más que puede pasar es que si hubo mala fe, puede ser obligado a vender el terreno, pagar daños y perjuicios, etcétera. Pero nunca el Código establece como solución a los casos de accesión inmobiliaria el que haya copropiedad o que haya un derecho de superficie. Entonces, si esto regula el Código Civil, ¿cómo puedo yo compaginar el derecho de superficie? Desde mi punto de vista, son figuras, digamos que se contraponen. Ahora, repito, sí existe la mención en el actual reglamento de la ley registral de este derecho real de superficie. Yo no sé si en la práctica aquí en el Estado de México se den de veras muchos casos que en las notarías donde las personas establezcan un derecho de superficie, ¿no? En otros estados de la República, Jalisco, Puebla, me acuerdo, existe un capítulo en el Código Civil que habla del derecho real de superficie y establece la regulación. En los códigos, por ejemplo, civiles de la Ciudad de México de 1870 y 1884 había la mención. El código actual no regula el derecho de superficie, aunque en materia de hipotecas, si se acuerdan, hay un artículo perdido ahí. Bueno, no tengo el número, pero dice que cuando se hipoteca un predio del cual no sea propietario el que está hipotecando, no quedan hipotecadas las construcciones. Es un artículo muy breve, vienen 2 renglones, y es la única mención perdida que hay por ahí. No hay nada más escrito. Eso se llama derecho de superficie. Y ahora me encuentro que ya en un reglamento se establece eso. Repito, queriendo interpretar de manera positiva esta disposición y siendo yo haciéndole, digamos, al intérprete del derecho, el código habla en materia de registro que se inscribe la propiedad y los demás derechos reales sobre inmuebles, aparte de la posesión, obviamente. No dice
los derechos reales regulados por este código. Por eso algunos autores dicen que cabe la posibilidad de que se inscriba un derecho real de anticresis, de enfiteusis, de superficie, porque no están prohibidos, y lo que no está prohibido está permitido, dicen algunos autores. Finalmente, yo dejo la inquietud. ¿Por qué? Porque seguramente en alguna ocasión llegarán a sus notarías casos así, y entonces tenemos que dar una solución a esto. Y ser muy, digo yo, consecuentes con el criterio que tengamos. A veces sucede, y lo digo con mucha honestidad, ¿no?, que todo lo que nos parece complicado decimos que no. No digo que esté mal, porque si somos temerarios y a todo decimos que sí, es peor, ¿no? Es mejor, en la duda, a mí me lo enseñó mi primer jefe notario, en la duda no se hace. O sea, si yo no estoy de vacaciones, en la duda no se hace, te esperas a que yo llegue y yo decidiré. Y yo creo que es una solución muy sana. Pero puede ser el caso, ¿no?, de que nos llegue el momento en que pues no nada más sea bajar la cortina, sino tomar una decisión. Al menos en el registro no podrían negarnos la inscripción, porque al menos en el reglamento de la ley registral está, y ese podría servir de nuestro soporte. Si es una disposición que está en contra de la ley y entonces es ilegal o ilícita, bueno, eso ya lo resolverá un juez, ¿no? Pero mientras, ahí está. De tal manera que, bueno, esa es otra inquietud, ¿no?, que yo les comento a propósito de este régimen. Bien, otro punto de los edificios sujetos a este régimen. Hay personas, principalmente no abogados, porque yo siempre digo, los ciudadanos no están obligados a saber derecho, para eso estamos los abogados, ¿no? Pues hay personas que creen que cuando hay un régimen de propiedad y condominio, existe una persona jurídica distinta. Unos piensan que es el régimen en sí y otros dicen que la asamblea de condóminos tiene personalidad jurídica. ¿Y esto por qué resulta? Porque si se acuerdan, al regular este régimen, las leyes que existen en la República establecen adoptan la postura organicista. Se habla de órganos en este régimen. Está la asamblea, está la administración, está aquí en el estado se llama mesa directiva, en la Ciudad de México se llama, se me fue el nombre, perdón, pero es un comisario, ¿no? Es decir, tiene órganos este régimen. Entonces, si tiene órganos, pues tiene que haber entonces personalidad jurídica. Algunas personas así lo piensan. Muy ligado a esto, en la práctica me ha tocado ver que muchos abogados sugieren a los condóminos que se constituyan como asociación civil para facilitar el cobro de las cuotas de mantenimiento, para facilitar el manejo de la administración, etcétera, y dicen constitúyanse como persona jurídica, como una AC. Bueno, pues inclusive la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 79, fracción 18, nos dice que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta las asociaciones civiles que se dediquen exclusivamente a la administración de inmuebles de propiedad en condominio. Es decir, se constituyen asociaciones civiles. ¿Esta será la solución para la problemática que se da en materia de las cuotas condominales o para la administración? Pues yo creo que no necesariamente. ¿Por qué? Porque a esa asociación civil no pueden obligar a un condómino a formar parte de esa asociación civil. Puede ser que haya 10 departamentos, 8 dicen vamos a constituirla y 2 dicen yo no quiero, no me parece, no aporto, nada. Mi abogado dice que no. Bueno, pues a esas 2 personas no les pueden oponer los acuerdos que tome esa persona jurídica
por muy que haya 8 condóminos formando parte de él y que su objeto sea la administración del inmueble 25 de la calle Juárez, bla, bla, bla. Si yo no formo parte de esa asociación, no me pueden obligar a acatar las decisiones o resoluciones que se den en esa persona jurídica. Y entonces resulta exactamente lo mismo, ¿verdad? Tendrían que formar parte todos los condóminos. Pero yo me pregunto, bueno, al rato esos condóminos se pueden morir o pueden vender su unidad de propiedad exclusiva y los que vengan no tienen por qué formar parte de esa asociación porque la asociación civil es un contrato y entonces yo necesito manifestar mi voluntad de formar parte de una asociación. No voy a formar parte de ella nada más porque adquirí un inmueble y porque mis anteriores vecinos así consideraron que se iban a solucionar los problemas. Conclusión, evidentemente no hay personalidad jurídica en este régimen, ni la Asamblea de Condóminos lo tiene, y cuando se quiera constituir una asociación civil, pues tendrían que estar de acuerdo todos para que los acuerdos les sean oponibles, ¿no? Pero aún así, en una asociación civil, las personas pueden renunciar a formar parte de ellas, ¿no? No podrían obligarlos a formar parte de una asociación civil. Entonces, habría que pensar si de veras es la solución perfecta, ¿no? Bien, otro caso que ahí sí, yo digo a veces parece broma, pero corre sangre en materia de estacionamientos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está en la rebatinga de los cajones de estacionamiento y sí es dolor de cabeza la situación de los cajones de estacionamiento. Yo encontré, y seguramente ustedes con su experiencia puede ser que encuentren otros casos, de cómo puede ser la situación jurídica de los cajones de estacionamiento. Yo encontré 3. Un cajón de estacionamiento puede ser una unidad de propiedad exclusiva, es decir, puede tener su propio indiviso, puede tener su propia boleta predial, su propio folio real, y entonces se puede vender ese cajón de estacionamiento, pues en principio de manera libre. Es decir, es una unidad de propiedad privativa. ¿Quién es el dueño de ese cajón? ¿Quién lo puede utilizar? Pues quien sea el propietario. Ahí sí es lo más claro y lo más nítido, ¿no? Pero sabemos que no es lo común es de que se dé otra segunda situación. La unidad puede constituir el cajón de estacionamiento un anexo de la unidad de propiedad privativa. Es decir, es un anexo que en la escritura se dice que el departamento 5 tiene derecho al cajón de estacionamiento número 7 con tal superficie, medidas y linderos. Es decir, ¿quién puede usar ese cajón? Pues el que tiene el disfrute del mismo por ser una parte anexa o accesoria a su unidad de propiedad exclusiva. No lo pueden usar los demás vecinos. A veces se establece en las escrituras que puede ser un lugar fijo o no fijo, ¿no? A veces se dice que para carro grande o para carro chico. Es decir, pero sin embargo se establece como un accesorio, como un anexo a la unidad de propiedad privativa. Lo ideal sería en estos casos que se señalara o se asignara un número determinado con su superficie y linderos. Alguna vez me tocó una fe de hechos que me daba risa, pero bueno, para quien me solicitó el servicio estaba muy bravo, ¿no? Cuando despiertan los vecinos al otro día para irse a trabajar, resulta que uno de sus vecinos en la noche estuvo pintando y cambiando la numeración de los cajones de estacionamiento para que le tocara a esa persona un cajón grande, ¿no? Y entonces hasta se veía escurrida la pintura, y entonces pues me van fe de hechos, ¿no? Y entonces sí, tocaba a uno la pintura y se le quedaba uno en el dedo. Para evitar esto, lo ideal sería que se hubiera señalado la superficie, medidas y linderos del cajón, porque si es el cajón 7 del área de estacionamiento, pero no digo cuál es el cajón 7, pues se puede prestar a estas pues trampas, ¿no? Y el último caso, como puede estar el régimen el estacionamiento, es
dentro de los bienes comunes, tener derecho a usar uno. No como servicio anexo, sino dentro de los bienes comunes. Y así, el primero que llegue, pues va a encontrar los mejores lugares, ¿no? Es decir, esta situación de los cajones es verdaderamente importante. Y es uno de los puntos, bueno, yo entiendo y todos lo sabemos, que una escritura constitutiva del régimen debe ser un traje a la medida. No puedo tomar un formato de otro que hice o firmé ayer para hacer uno ahora en este. En la práctica, desgraciadamente, se ha hecho así. Yo he tenido en mis manos un reglamento de este régimen, de una casa dúplex en donde se habla de alberca, de elevadores, de cancha de tenis. Digo, por Dios, ¿no? No es bueno eso, habla muy mal de la persona ante quien se otorgó. Debemos de hacer un traje a la medida, el cliente es lo que necesita. Entonces, si con los estacionamientos hacemos eso, pues estamos muy mal, porque estamos originando problemas a las personas que van a adquirir esos cajones. Muy ligado a esto va otra cuestión interesante. Supongamos que el estacionamiento es una unidad privativa, tiene su boleta predial, su indiviso, su folio real. Puede quien sea propietario de ese estacionamiento vender su cajón de estacionamiento a alguien que no sea condómino del inmueble. Es decir, yo vivo en un edificio de 5 departamentos, hay 10 cajones, nos tocó uno a cada uno, pero hay 5 que se vendieron como unidades privativas. Yo tengo 2 como unidad privativa, se los puedo vender al carnicero que tiene enfrente su negocio para que ahí sus clientes se estacionen, o para que bajen en las mañanas las reses de la carnicería. ¿Se lo puedo vender? ¿O tendría que yo vendérselo necesariamente a alguien que sea condómino? Esto es verdaderamente interesante desde el punto de vista jurídico y práctico. Si yo soy el dueño, yo puedo decir, bueno, pues si soy el propietario, yo lo puedo hacer. Eso no, es decir, no es un anexo de un cajón de estacionamiento, no es bien común, yo soy el dueño, pago mi predial, etcétera, pues claro que lo voy a vender, no le tengo que pedir permiso a nadie, ¿no? Pero bueno, obviamente a mis vecinos les va a caer eso como bomba, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Aquí en el estado no he visto nunca uno, confieso. He llegado a ver en la Ciudad de México de edificios ya viejos que he llegado a ver jaulas de tendido con indiviso y hasta con boleta predial. Esa jaula se la puedo vender a la vecina que vive 3 calles adelante del edificio, o se lo tengo que vender precisamente a alguien que forme o viva en el inmueble. Fíjense bien, yo he encontrado una solución, pero confieso, en la legislación de la Ciudad de México sí encuentro fundamento para defender mi postura. En la de aquí no lo encontré, pero bueno, esto que les digo es una opinión para ustedes teórica, porque no está en ley. Allá sí la puedo sostener, pero aquí no, con ley, con argumento legal, ¿no? Fíjense bien, yo creo que las unidades de propiedad exclusiva podríamos dividirlas en unidades de propiedad exclusiva principales y unidades de propiedad exclusiva accesorias. ¿Cuáles son las principales? Bueno, pues si es un edificio habitacional, bueno, pues los departamentos, las viviendas. Si es una oficina, pues las oficinas, los despachos. Es decir, el destino o la finalidad o para el cual se constituyó ese régimen. ¿Cuáles serían, desde mi punto de vista, unidades de propiedad exclusiva accesorias? Pues precisamente las bodegas, las jaulas de tendido, los cajones de estacionamiento, todos aquellos elementos que sirven para el mejor uso y aprovechamiento y goce de la unidad de propiedad exclusiva principal. De tal manera que desde este punto de vista teórico, ¿no?,
sin soporte legal aquí en el Estado de México, puedo decir, bueno, pues si no eres titular de una unidad de propiedad exclusiva principal, porque no eres dueño de un departamento, de una oficina, etcétera, pues no puedes beneficiarte con el cuarto de servicio, ¿no?, etcétera. Inclusive muchos, principalmente ya abogados o notarios ya de mi edad o un poquito más grandes, saben el problema que se ha generado en la Ciudad de México con los cuartos de servicio en Tlatelolco, ¿no? Y hasta hay una asociación de inquilinos y dueños de cuartos de servicio en Tlatelolco. ¿Por qué? Pues porque viven ahí la gente y no son condóminos de ningún departamento. Y es un problema social tremendo, porque esos cuartos de servicio se rentan, ¿eh? Y entonces ya ni siquiera es el dueño que tiene escritura, sino es un inquilino y a su vez ya le subarrendaron y no, olvídense. Una canción de Chava Flores se quedaría chiquita, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, sería muy complicado que aunque sean unidades de propiedad exclusiva y tengan su propio indiviso, su boleta, su folio real, venderlos a alguien que no sea propietario de una unidad de propiedad exclusiva principal. Es mi opinión. Allá en la Ciudad de México, en la legislación, en la ley especial, no hay artículo expreso, pero sí se desprende, ¿verdad?, de dos artículos de la ley local en la Ciudad de México que no se puede hacer esto, ¿no? En fin, esto, ¿saben cómo se puede solucionar? Haciendo un buen reglamento interno del condominio, haciendo un buen reglamento para que todas estas situaciones que estamos viendo o más que se nos pueda dar, podamos ir haciendo un reglamento tipo para irlo adecuando a cada necesidad del cliente y de esa manera evitar precisamente estas situaciones que les he comentado y que sí se dan en la práctica. Bien, por último, hay otro caso, podría haber más casos, ¿eh? El tema del régimen es muy interesante, muy vasto y seguramente ustedes tienen otros en mente, ¿no? Pero bueno, me encontré con estos que en la práctica notarial pueden ser recurrentes. Hay otro caso que a todos podría yo, sin exagerar, y aunque no los conozco personalmente, hasta ahorita tengo el gusto de verlos, ¿no?, podría casi asegurarles que a todos nos ha tocado esto en nuestra práctica notarial. Cuando una persona acude a otorgar un testamento y quiere dejar a sus hijos partes de un inmueble, a mi hija tal la planta de arriba, a mi hijo fulano en la vivienda que está al fondo y a le dejo la recámara tal, Madre Santa, ¿no? Bueno, nos gana, digo, es un decir, nos gana el amor de padres, ¿no? Queremos a nuestros pollitos aquí con nosotros, queremos apoyarlos o de veras puede ser que estén económicamente mal y necesiten ayuda, ¿no? Principalmente a veces cuando empiezan su vida conyugal o cuando empiezan a ser papás. Pero bueno, hacer un testamento en esos términos, que desafortunadamente sí he visto, pocos pero sí he visto, es un problema, porque la gente cree que esa es la verdad y así me dijo el notario y así está en el testamento, el notario no me dijo que no se podía y pues ahora vengo a hacer el trámite sucesorio porque yo quiero mi piso de arriba y quiero, mi hermano quiere la recámara que le dejó mi mamá y el otro quiere en el fondo hacer un cuarto, una vivienda, ¿no? Bueno, pues entonces en estos casos, pues precisamente está la labor primero del notario y segundo de su equipo de trabajo, ¿no? Para eso los notarios tenemos el respaldo de todos ustedes que están en nuestras oficinas, ¿no? Es decir, no podemos siempre ser condescendientes en todo lo que el cliente nos pide, hay que ubicarlos, situarlos, y aunque me pueden decir, bueno, pero pues no hay fundamento legal, ¿lo puedo hacer? Pues sí, pero bueno, también y afortunadamente la ley del notariado, tanto la del Estado como la de la Ciudad de México, nos permite actuar con nuestro criterio jurídico. Es de las cosas hermosas del notariado, que no son formularios, no son machotes las escrituras. Podemos nosotros
vaciar nuestra sapiencia, nuestro criterio, y entonces en base a eso podemos decir, ¿sabe qué? Pues no se puede o no se debe. ¿Qué solución podríamos darle a estos casos? Bueno, pues las dos que encontré, ni crean que son tan buenas, pero bueno, algo es algo, ¿no? Como dicen por ahí. Pues podríamos decirle a la persona, ¿no? Al papá o a la mamá que quieren testar así, bueno, ¿sabe qué? Pues no se puede, porque no, esas partes del inmueble jurídicamente no existen, aunque físicamente existen, jurídicamente no. Es un solo inmueble, es una unidad, de tal manera que lo que usted les puede dejar son derechos de copropiedad, para que ellos después que ustedes mueran, ya como copropietarios tomen sus acuerdos y a lo mejor acuerden la constitución del régimen. Ahora, si quieren hacerlo bien, tendrían más o menos que auxiliarse ellos de un ingeniero para hacer mediciones y a ver qué indiviso o qué porcentaje representa lo que le quieren dejar a los papás, porque no siempre es a partes iguales. Entonces a lo mejor de veras el piso de arriba tiene un 20% y a lo mejor la vivienda del fondo o la recámara que quieren tiene un 5%, ¿no? Entonces podrían decirle, ¿sabe qué? No le puede dejar la recámara, ni el baño, ni nada de eso, sino un porcentaje de indiviso. Bueno, ustedes y yo aprendimos en la escuela, en la universidad, y sabemos que en la práctica se da que la copropiedad es germen de conflictos, es un mal necesario. Nuestro código propende a que se extingan las copropiedades, no propende a que haya copropiedades. Nuestro código es manga ancha para que se extingan las copropiedades, por eso existe la acción de división, por eso existe el derecho del tanto y por eso existe la posibilidad de que el juez decrete la venta de un bien que está en copropiedad, aunque no lo quieran los copropietarios. Si no llegaron a un arreglo, el juez con su imperio lo puede hacer. Entonces, nuestra legislación es manga ancha y nosotros sugerirles que entren a ese rol, a ese conflicto de la copropiedad, pues no siempre es lo mejor, ¿no? Y máxime tratándose de, todavía fuera familia de 2 hijos, ¿no? O de 3, pero a veces son familias de 15, de 12, de 8. Y entonces, la otra salida que se da también en la práctica, que a mí en lo personal no me satisface tampoco al 100%, pero reconozco que lo he llegado a hacer, es en el testamento sujetar las disposiciones testamentarias a una condición suspensiva. La condición existente en que se constituya el régimen de propiedad y condominio para que a los legatarios se les adjudique o se les aplique los bienes que los padres desean que queden, ¿no? Es decir, yo digo, el testador sugiere o recomienda a sus herederos, a sus legatarios, que a su hijo Juan le toque tal, le sugiere, le recomienda, pero adelante se dice que el albacea, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del testador, sujeta las mismas a la condición de que se constituya ese régimen para que se puedan aplicar de esa manera. Evidentemente que ustedes y yo sabemos que de una recámara pues no les van a autorizar el régimen, o de un pedacito ahí de 50 metros pues no les van a autorizar el régimen, pero entonces todo eso se le tiene que hacer saber al interesado. No podemos nada más dejarlos que hagan su testamento sin haberles adelantado la problemática que se puede dar, a que puede dar lugar, ¿no? Y bueno, yo les decía que en la práctica sí me ha tocado ver testamentos en esta forma y pues la gente se siente un tanto defraudada, se siente pues que engañada, ¿no? Porque su notario no le dijo que no se podía hacer o toda la problemática, ¿no? Lo que dicen en la oficina es, oiga, pero a mí mi notario no me dijo eso. Y yo le dije y me dijo que sí, que lo podía yo hacer, ¿no? Bien, repito, seguramente hay más tópicos que se pudieran tocar. Aquí traía uno, pero es muy bien teórico, más bien teórico. Y a ver ustedes qué opinan. Cuando hay copropiedad, vamos a ponerla fácil, de dos personas copropietarias de un inmueble que se va a sujetar al régimen de propiedad y condominio.
Dice la ley que el propietario va a declarar su voluntad de constituir el régimen, así lo dice. Por eso normalmente decimos que un ejemplo de un acto unilateral pues es la constitución del régimen de propiedad y condominio, porque el propietario va y lo declara, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay dos? ¿Sigue siendo declaración de voluntad o tienen que celebrar un convenio o un contrato que se tiene que vaciar en la escritura ante notario para que se dé el régimen? Es decir, sigue siendo una declaración unilateral, nada más que ahora es de dos personas, y si son tres copropietarios de tres personas, o es más bien un convenio o un contrato, según, ¿no? Porque se están creando derechos y obligaciones, ¿no? Por virtud del régimen, está ese bien que era uno, ahora son 10, ahora son 5, y de cada uno tengo obligaciones del pago del predial, de darlo de alta en catastro, etcétera. Entonces, ¿habrá un contrato que trate de esto o seguimos poniéndole que vienen a declarar su voluntad de constituir? ¿Es una declaración unilateral nada más que de distintas personas o es un contrato o es un convenio, ¿no? Repito, son inquietudes que a lo mejor pueden decir, bueno, pues esto no tiene en realidad de fondo ninguna aplicación o no hay ningún... Bueno, puede ser, ¿no? Pero finalmente, y a mí me da gusto, y les repito, me siento muy honrado de estar aquí con ustedes, de estar con abogados. ¿Por qué? Porque puedo platicar y puedo plantear cosas que ustedes me entienden, ¿no? Si fuera un foro donde hubiera ingenieros, donde hubiera arquitectos, constructores, a lo mejor no, pero ustedes sí saben que lo que les planteo puede ser algo que en la vida, en la práctica se puede dar, y a lo mejor a muchos de ustedes les ha dado, ¿no? En fin, son cuestiones que sería bueno darle una repasada y en los notarios platicar con sus abogados para que sean los notarios quienes decidan cómo se hace una escritura. Repito, no que los abogados sean malos, pero el responsable es el notario. Al que le van a llegar las quejas o las reclamaciones es al notario. Entonces, sería interesante, digamos, establecer pautas en las notarías para ver estos casos. Muchísimas gracias, muy amables. Agradecemos al maestro Ricardo Cuevas Miguel su participación el día de hoy. En nombre del colegio le entregamos un reconocimiento. Felicitar a nuestro colega Ricardo porque realmente nos dio una panorámica muy amplia de todo lo que sucede en materia de condominio. Tocó también el asunto de superficie en el Estado de México. Sí hemos hecho escrituras de superficie y yo creo que lo que pasa es que en Toluca tenemos una tradición muy vieja de superficie. Si tú conoces el portal de Toluca, vas a estar transitando por un área pública, totalmente pública, es una extensión de la calle, es una extensión de la banqueta cubierta, pero arriba son propietarios y tienen 100 y tantos años. Entonces, yo creo por eso se nos facilitó a los mexiquenses manejar la superficie. En el Distrito Federal hay una propiedad así, que es la esquina surponiente de la Plaza de la Constitución, exactamente enfrente del despacho del presidente. También es así. Yo conozco esa escritura, la vi de Eugenio Ibarrola, pero no se refiere al derecho de superficie, aunque ahí hay un derecho de superficie. Yo no me quise meter en eso, resolví otro problema que había en ella. Otro tema que me parece interesante es cuando se conforman ese tipo de asignaciones de porciones de una propiedad. Y hace unos años se nos habló aquí en alguna de las anteriores directivas que estaba en estudio una modalidad de condominio familiar, que tengo entendido que existe en algún estado. En la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, yo creo que sería muy útil
y muy práctico en el Estado de México. Porque en esta zona aquí donde está nuestro instituto, aquí pegadito, pues eran propietarios de lo que vino a ser después una manzana y se la dividieron como pudieron. Hicieron privaditas atrás, en L, etcétera, y hay muchas copropiedades que no pueden registrarse porque obviamente no se sujetan a la normatividad del condominio, pero en la práctica son condominios. Algunos están siendo resueltos por la vía de la nueva usucapión, pero van a crear un problema, porque van a resolver el problema de la titularidad de lo que sería el área privativa, pero van a dejar en un suspenso muy grave lo que serían las áreas comunes. Entonces yo quisiera hacer una exhortación a nuestro presidente y a la directiva, que es una directiva muy joven, muy entusiasta y de una excelencia que se ve con nuestro curso, con esta jornada, con la calidad de nuestros invitados, para que retomen el tema de condominios familiares. Y si hay necesidad de ponernos a mover el lápiz al equipo que se designe, yo me uno a ello. Y muchas gracias, Ricardo, por esta espléndida visión condominial. Gracias. A propósito de lo que dice el licenciado, fíjense que yo he pensado en el derecho de superficie. Yo creo que, al menos hablo de ciudades grandes, como es el caso de Toluca, y ni se diga la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar si en la Ciudad de México se admitiera el derecho de superficie? Van a expedir una boleta predial por las construcciones y otra por el predio y otra por el terreno. Se puede vender por separado las construcciones del terreno, se pueden hipotecar de manera separada. O sea, yo creo que pudiera generarse problemas insolubles, ¿no? Y habría, en dado caso, que hacer una regulación sumamente detallada y estudiada, porque, repito, una cosa es el superficiario y otra cosa el propietario del predio. Y entonces, ¿quién va a pagar el predial, no? No son copropietarios, ni son socios, ni mucho menos. Entonces, vamos a tener que sacar otra clave catastral ahora por las construcciones para que cada quien pague su predio. O vamos a tener que abrir un folio real distinto, uno por el terreno y otro por las construcciones, o se inscriben en el mismo folio del predio. En fin, menciona el licenciado, en la Ciudad de México hay un programa que ya tiene aproximadamente 10 años, se llama Condominio en Lote Familiar, que precisamente es para estos casos de testamentos donde se dejó previsto así y nunca se les dijo nada a las personas. Es un programa especial, pero aunque es especial y se permite hacer a un lado ciertos requisitos que marca la ley específica, hay un mínimo que requiere una vivienda para catalogarse como tal, un mínimo desde el punto de vista arquitectónico, de higiene, de salubridad, etcétera. Y entonces no es de que por ejemplo, que el baño pueda ser, pues no. Tiene que ser una vivienda, por muy pequeña que sea, donde haya un baño individual, no común, y donde haya un mínimo de posibilidad de estancia. Pero ese mínimo lo va a determinar un peritaje por parte del organismo de vivienda de la Ciudad de México, que para entrar a ese programa se tiene que ir a ese instituto. El instituto va y ve, hace los estudios y dice, bueno, sí reúne el mínimo así indispensable, porque hay una norma a nivel internacional que establece los mínimos para que una persona pueda vivir en un inmueble. Y entonces hay muchos casos en los cuales no se reúne ese mínimo y por mucho que quieran entrar al programa no lo van a lograr. Y hay otros casos en que sí, efectivamente se trata de solucionar un problema social que ya existe, ¿no? Pero tampoco de manera, digamos, arbitraria, sino con un cierto mínimo, ¿no? Se llama condominio en lote familiar y entonces hay casos así que hay, efectivamente, son programas especiales, tienen beneficios fiscales, beneficios administrativos
pero se tiene que hacer vía un instituto de vivienda allá en la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias.